Poema del hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. A las 11:30 mientras escucho la Santa Misa retransmitida por Radio Santa María de los Ángeles de Roma, dice Jesús tan pronto como comienza la Santa Misa: una lección, una gran lección, María mía. He aquí, mira. Se me aparece la cumbre del Calvario pálida y desnuda, la cruz levantada en alto con la víctima y a los lados María Santísima y Juan. Allá abajo Jerusalén bañada por el sol y sobre el Calvario la turba imprecante. Considera, alma mía dilectísima, que no me sacio de amaestrarte, porque quiero que tú me conozcas totalmente y en todo, a la medida que se le concede a una criatura que todavía se encuentra en la tierra. Quiero que tengas el conocimiento de Dios antes de que la muerte te lleve al reino de la inteligencia y del conocimiento. Considera, alma mía, ¿quién fue el sacerdote del Calvario? Se dice, Jesús fue sacerdote y víctima. Es verdad, solo yo podía ser sacerdote de mí mismo, con mi voluntad de ofrenda, para dar cumplimiento a la voluntad de mi Padre. Ninguna fuerza humana habría podido sacrificarme a mí, Dios, si yo, Dios, no hubiese querido el sacrificio. Mas por encima de este espiritual sacerdote, en realidad invisible para el mundo, puesto que allí tenía apariencias de apresado culpable y no de sacerdote libre, por encima de esta mística e incorpórea cualidad de sacerdote de mí mismo, que sólo mi madre y pocos más espíritus comprendieron, estaba la real personalidad de los sacerdotes sacrificadores del Cordero. ¿Y quiénes eran? ¿Acaso Juan? ¿Por ventura alguno de los discípulos fieles? ¿O tal vez uno de los pocos justos de Israel? No, sino que eran inmoladores míos, es decir, sacerdotes del rito perpetuo que entonces se iniciaba, del rito santo que es latréutico, eucarístico, propiciatorio e impetratorio. Los hebreos pecadores, los falsos sacerdotes, los fariseos codiciosos, los saduceos y herodianos pletóricos de odio y de la triple concupiscencia, rebeldes a Dios, al amor y al amor del prójimo. Eran igualmente inmoladores míos los romanos, desde el presidente hasta el último de los legionarios. O sea, que los que ofrecían al inocente divino y lo inmolaban eran los pecadores de mi pueblo y de los gentiles. Y bien, ¿no era esto acaso inconveniente? No lo era. ¿Y este hecho carecía tal vez de simbolismo? No, sino que lo tenía. Yo vine para los grandes enfermos, para aquellos que eran necios, ciegos, sordos y leprosos de espíritu. ¿Quiénes van a la fuente de la salud, la buscan, abren su caudal y se sumergen en ella? ¿Por ventura los sanos? No, sino los enfermos. Yo vine para los hebreos y gentiles, entrambos enfermos. Y ellos, enfermos, símbolo de mi pueblo universal que habría tenido la vida y salud, injertándose de mí, bebiendo el agua de vida eterna. Y ellos, con la obtusa obediencia del súbdito romano a las leyes de Roma y el rabioso escarnizamiento contra el templo y la sinagoga, consumaron el rito. Sirvieron a Dios creyendo servir a sus propios intereses o los del emperador. Y puesto que fue más grata a Dios la obediencia del soldado a las órdenes de Roma, o sea, el altruismo a favor del bien de la patria, que no la obediencia de los israelitas a su egoísmo, he aquí que la luz penetró bajo la doble coraza de las lorigas y de la religión pagana, y fundiendo el granito de los corazones paganos, hizo de ellos terreno de Dios, mientras que no penetró bajo los vestidos ligeros de los sacerdotes y de los fariseos, porque tras los vestidos
estaba la infundible coraza del odio y del egoísmo. Mas sacerdotes fueron tanto los hebreos como los gentiles. Jesús. Y así ahora, es precio rogar por ellos, por los gentiles de ahora, por los sacerdotes de ahora, para que los gentiles de ahora tengan la suerte feliz de los gentiles de entonces, para que los sacerdotes de ahora no tengan la de los sacerdotes de entonces y ambos, sí, me ofrezcan, pero con fruto para su espíritu, tal como lo quiere mi amor. Alma mía, al decir sacerdotes, no hablo solo de los que han recibido el carácter sacerdotal, sino que hablo de todos los católicos, de los católicos en los que el sacerdocio es la porción elegida, de nombre al menos, y por el carácter recibido con el sacramento del orden sagrado. Y los fieles, la milicia a las órdenes de los conductores de mi pueblo, que son precisamente los sacerdotes, desde mi vicario hasta el último sacerdote perdido en tierras de misión, ignorado, pobre, solo, perseguido, y más que nada, desconocido y olvidado por el mundo, aunque no por mí, que me inclino sobre él para llenar de mí su soledad, robustecer sus fuerzas y revestirle ya con la vestidura de los siervos reyes del Rey Amor. La Santa Misa ha terminado, María. Mírame aún sobre la cruz y contempla a María, Madre mía y tuya, y también a Juan, tu hermano. Nosotros te amamos y queremos de ti que seas como un cirio ardiendo sobre este verdadero altar que es el Gólgota. Mas, cirio que ardes y te consumes, no estés únicamente ahí, en donde estás, al pie de la cruz. Ven, sube a encenderte todavía más y a la vez a refrigerarte, a medicinar las quemaduras del odio del mundo, que no te comprende ni te ama, como tampoco me comprendió ni me amó a mí. Ven aquí a mi pecho abierto, ven, arde y bebe. Sobre todo ámame cada vez más, tú y yo, nosotros solos, yo todo para ti, yo solo todo para ti. Ven. María Valtorta dice: Jesús hablaba desde lo alto de la cruz, mas era un luminoso rostro de Cristo, transfigurado ya en gloria, el que terminaba el discurso para medicinarme el dolor inicial de la visión de su rostro martirizado y el dolor de María y de Juan. Y cuando me sentí feliz con su abrazo, terminó así: añadirás esto. Esta lección muestra una vez más que el poder de Dios sabe servirse para sus fines de bondad hasta de las personas y de las cosas que menos lo merecen, y que la sabiduría de Dios puede, de personas y cosas mezquinas, y aún más que mezquinas tal vez, hacer instrumentos suyos para conseguir un fin de gracia, sea que en ellos anide una tendencia al bien, como en el caso de los apóstoles, o un espíritu enemigo del bien, como en el de Saulo de Tarso. Me basta para estos últimos, con que al toque de la gracia responda la docilidad del corazón. Y una vez más, se alza mi advertencia. Nunca preguntéis a Dios el porqué de ciertos actos suyos, como el de hacer sacerdote del sacrificio del Hijo de Dios a pecadores y gentiles. Y no juzguéis con arreglo a las apariencias a los instrumentos de Dios, puesto que el más pequeño de entre los hombres puede ser elevado a la categoría de el más grande, de entre los siervos de Dios, si yo quiero, y Él coopera con humildad a mi querer. Escrito el 27 de julio de 1947. Dice Azarías: qué gozo poder tener prendida la mirada en la divinidad. Esta es, María, la bienaventuranza del cielo, como tú ya lo ves, al completarse el último detalle de la desgarradora y completa pasión del Redentor. Fue permitido que se ocultase a su espíritu la divinidad. Y entonces el voluntarioso, el heroico y silencioso en el dolor, lanzó el grito de su completo dolor.
Padre, ¿por qué me has abandonado? Oh, si se profundizase en la inmensidad, en lo acabado del dolor que aquel grito encierra. El cielo se estremeció por él, y la divinidad hubo de violentarse a sí misma para resistir y no tener compasión a fin de que todo quedase reparado y cumplido para la expiación de la humanidad que había abandonado a Dios por seguir al tentador. Los ángeles temblaron ante el desconocido aspecto de la divinidad, por primera vez in misericorde, y lloraron al meditar y comprender plenamente el abismo del pecado perpetrado por Lucifer y los otros rebeldes, instaurando el mal y provocando los sufrimientos consiguientes que culminaron en los sufrimientos de la gran víctima. Superaron al obedientísimo y dulcísimo Verbo, poniéndole en parangón con lo que era, es y será la creación. Y hasta en el reino de las tinieblas, aquel grito provocó un bramido, apagando hasta el último y tenaz pensamiento de poder ser un día perdonados. No. La tierra se estremeció, se rasgó el velo del templo y se abrieron los sepulcros con el grito impotente con que el mártir entregó su espíritu. Mas lo que hizo estremecerse a la tierra, rasgarse el velo y salir de los sepulcros a los justos, fue el deicidio consumado, la señal dada a los incrédulos y odiadores, y la alegría de los justos expectantes. Oh, y esto aconteció al tiempo que el grito de abandono completo sacudió los espíritus, a todos los espíritus, triturándolos con una angustia como jamás fue ni será, porque el abandono de Dios, al no poder ya verle, es la prueba más atroz para los vivientes y el castigo mayor para los que pasan a la otra vida. Y aquí no se trata de la prueba impuesta a una criatura, ni únicamente del hombre que se encontraba separado de Dios, sino que era que el Verbo ya no estaba en contacto con el pensamiento, que el Hijo se hallaba separado del Padre, y que el Hijo de Dios pasaba del amor perfecto a no sentir ya el amor perfecto del Padre Dios, quedando amando desoladamente en solitario. Ahora bien, tú, alma mía, eres víctima, mas no la gran víctima. Por eso, no se te da esta desolación. La conociste para comprenderla, la apuraste para aliviar a tantos hermanos de las desesperaciones provocadas por la ferocidad humana y la tuviste durante el tiempo preciso. Ahora ya no. Alza la mirada de tu alma. Mira, bienaventurados, y canta conmigo el aleluya. La divinidad te tiene bajo su mirada como la clueca a sus polluelos. Recógete bajo este fulgor feliz. Paremos, tú de escribir, yo de hablar, y adoremos. Escrito el 2 de junio de 1946.